Muy buenos días a todos, nos da mucho gusto tenerles con nosotros. Bienvenidos. Voy a dar lectura al comunicado que hemos preparado para este día. Dice así: levantamos hoy la voz en favor de la cooperativa Normandía de Jiquilisco. La antigua hacienda Normandía, en 1980, con la reforma agraria, se constituyó en la cooperativa Normandía. Comprende una extensión de 840 manzanas de tierra. La cooperativa está formada por 269 socios, quienes son dueños de esa propiedad. Fueron pagando sus parcelas a lista periódicamente desde 1993. El año 2012 terminaron de cancelar la totalidad de dichas propiedades a través del Banco de Fomento Agropecuario. Al terminar de cancelar el valor de la tierra, el ISTA les entregó las respectivas escrituras de propiedad. Pero de manera injusta y fraudulenta, desde 1996, se pretende despojarlos de su propiedad. Hay una lucha por quitarles la tierra a esa cooperativa. 3 personas, valiéndose de algunos alcaldes y jueces del lugar que se han prestado para emitir títulos de propiedad falsos y mediante procesos judiciales fraudulentos, luchan por apropiarse de esa tierra y despojar de ellas a los socios de la cooperativa, que son los legítimos dueños y poseedores. La cooperativa Normandía, como hemos dicho, la constituyen 269 socios y tiene una población de 700 familias. Esa es la comunidad que trabaja y hace producir su propiedad. Son personas que viven de esa tierra y no tienen otra propiedad donde vivir. Es una cooperativa bien organizada que hace un buen aporte a la economía nacional en materia agrícola y ganadera. Se trata de una población de personas pobres que con su trabajo honesto han sabido salir adelante y hacer producir la tierra trabajándola con dedicación y honradez. Y con el fruto de su trabajo y sacrificio han podido pagar el precio de su propiedad. No es posible entonces que se les despoje de su única propiedad valiéndose del sistema judicial mismo. Sería arrebatarle el pan al pobre y arrebatarle su legítima propiedad, que es su única fuente de trabajo y de vida. La justicia no puede permitir eso, y mucho menos propiciarlo. Por todo ello, hacemos un llamado a la justicia de nuestro país a resguardar el derecho de propiedad de la cooperativa Normandía, para que se respete el derecho a sus tierras, pues son su legítima propiedad. Por otra parte, expresamos nuestra preocupación por el aumento de casos de contagio del COVID-19 en nuestro país y hacemos un llamado a la población a vacunarse. Es importante que todos nos vacunemos para que se obtenga la inmunidad de la comunidad nacional. La vacuna es necesaria para la salvación de la propia vida y a la vez es un deber de solidaridad comunitaria. Y por supuesto, debemos seguir con todos los protocolos de bioseguridad: el uso de la mascarilla, el alcohol gel, el lavado frecuente de manos, la constante toma de temperatura, el distanciamiento social y la continua desinfección de los lugares. Que Dios nos proteja y nos bendiga a todos. Muchas gracias. Quedamos
disponibles a sus preguntas. Con mucho gusto vamos a contestar. La primera pregunta corresponde a Edgar García, Canal 10. Buenos días. Conocer su postura en torno al proceso que ya se ha desarrollado por parte de la Fiscalía General de la República en torno a la operación Desfalco y también a los exfuncionarios que han sido capturados, vinculados en haber recibido sobresueldos en gobiernos, en este caso del FMLN, y también de los que ya se han mencionado de gobiernos de Arena que recibieron sobresueldos que eran provenientes de la partida secreta de la presidencia. Gracias. Gracias. La operación, ¿cuál me dijo? Operación Desfalco. Ya. Sí. Bueno, en realidad es un acontecimiento muy lamentable y da mucha tristeza ver lo que está pasando. Sin embargo, yo quiero decir que la Iglesia estará siempre a favor de la justicia, entendiendo por justicia su verdadero concepto. El que es inocente tiene que tratársele como inocente, naturalmente. Si prueba su inocencia, tiene que respetarle la justicia misma su inocencia. Pero si alguien es culpable, pues tiene que responder ante la ley. Sin duda, a este punto es importante que opere la justicia, que actúen las instituciones y que se dejen libres las instituciones sin presiones de ningún tipo para que puedan ejercer justicia. Ya dije que da mucha tristeza el que se den estas situaciones por supuestas actitudes injustas. Si eso fuera verdad de lo que se les acusa, pues es muy grave. Es muy grave y el pueblo está con todo el derecho de conocer la verdad. Debe conocerse la verdad de los casos y también tiene que haber justicia. Y no por venganza, ni porque se quiera el mal a nadie, sino porque solamente así se puede evitar seguir en esos malos procedimientos. Si eso fuera cierto, que se han cometido esas faltas, entonces la justicia tiene que operar y tiene que servir para que no se repita más. No puede un país adoptar esas formas de operar. No puede ser. Eso es lo que yo diría. Entonces, auguramos que se sigan los procesos como deben ser y que la justicia opere y que esté libre de toda presión para que brille la verdad y la justicia en favor del bien común. Gracias. La siguiente pregunta corresponde a Alex Jiménez, Mega Noticias 19. Buenos días. Mi consulta es con relación a las reformas que está proponiendo el equipo ad hoc liderado por el vicepresidente Félix Ulloa. Una de ellas dice que las reformas sean ratificadas por medio de un referéndum. ¿Cuál es la posición de la Iglesia? Y la otra es relacionada a las medidas de bioseguridad en los templos, cómo se está llevando a cabo y cuánto es la capacidad con la cual se está teniendo al interior de los templos. Sí, gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Vea, nosotros como Iglesia también hemos hablado de las reformas de la Constitución.
La otra vez les presentaba esta carta pastoral, se la dimos a ustedes y se las hemos mandado a los señores diputados también, ¿sabe? Donde proponemos que se reformen varios artículos. El 236 sobre el fuero de los funcionarios públicos, que no debería ser así, absoluto, aunque hayan cometido faltas que no tienen nada que ver con protegerlos en su oficio y que entonces se vuelven intocables, no puede ser. Luego la reforma al artículo 85, que impide la participación democrática del pueblo, manda que la democracia sea puramente representativa a través de los partidos políticos. Eso no es justo, eso no puede ser, que en vez de darle libertad al pueblo se la quite la Constitución misma, empoderando a los partidos políticos. También hemos sugerido que se suprima el artículo 240, que autoriza la corrupción en los funcionarios. ¿Cómo es posible? Imagínese usted que la misma Constitución dice que después de 10 años el enriquecimiento ilícito ya no es ilícito, ya está permitido, prescribe el crimen. Es inaudito, es increíble que la Constitución esté estableciendo la prescripción de la corrupción en los funcionarios públicos. Yo creo que solo aquí en El Salvador se da eso. Entonces, de más está decir que son artículos nefastos que deben ser no solo estudiados y modificados, sino suprimidos, por lo menos en esos aspectos. La comisión que estudia las reformas constitucionales nos ha invitado a nosotros, a la Iglesia, para que participemos en alguna de las mesas y lo hemos hecho. Este servidor se ha hecho representar por una persona laica, experta en la materia, que estuvo participando y dando nuestro aporte en este sentido. Para decir pues que nosotros no estamos del todo ajenos de lo que se está queriendo hacer, la reforma de algunos artículos de la Constitución. Pensamos que los artículos pétreos no se deben reformar, y entre ellos el 1, que defiende la vida desde su concepción hasta el final natural, evitando el aborto y la eutanasia. Pensamos que ese es un artículo pétreo que se debe mantener. Y los artículos propios del sistema democrático. Pero la reforma de los artículos nefastos, absurdos, por supuesto que tiene que hacerse. Ahora, en cuanto a que si va a ser por la aprobación de la Asamblea o por un referéndum, yo personalmente restaría importancia a la modalidad. Pensaría que puede hacerse de una o de otra manera. Para mí más importante es que se reformen los artículos que se deben reformar. Y también, naturalmente, que se haga la reforma constitucional para garantizar el derecho humano al agua y el derecho humano a la alimentación, que ya se aprobó la reforma, pero falta que ratificarse. Eso es importante que se ratifique. No es posible, también es una pena, es un absurdo que las asambleas anteriores no quisieron ratificarlo. En 3 veces aprobaron la modificación, pero nunca lo ratificaron. Yo he dicho en varias veces que, con todo respeto, que es una burla al pueblo. Y hemos visitado la asamblea para suplicarles, cosa que no es favor para el pueblo, sino un deber de los diputados para el pueblo. Auguro que esta asamblea
lo ratifique de una vez. Tarde es hoy para ratificarse. Debió haberse hecho hace muchos años. Máximo en un pueblo como este que necesita del agua y necesita de la alimentación por su condición de pobreza. Entonces no le puede su constitución negarle esos derechos, al contrario, tiene que garantizárselos desde el principio. La ONU hace tiempo los reconoció estos derechos y pide que los países los reconozcan en sus constituciones, y El Salvador se ha negado. Yo espero que lo hagan de inmediato. Pero me preguntaban sobre las reformas constitucionales. Nosotros auguramos que se hagan y que se hagan bien en los artículos que deben ser reformados. Y repito, ya las personas indicadas tomarán la decisión para que se haga de una forma o de otra. Yo diría que de cualquier manera es bueno, siempre y cuando las reformas sean buenas, ya que se haga un referéndum o que sea la Asamblea misma la que apruebe las reformas. Gracias por su pregunta. Ahora, en cuanto a los protocolos que nosotros estamos implementando, pues son muy parecidos a los del año pasado. Ahora mismo los mencionaba aquí en el comunicado que les hemos dado a ustedes por escrito, y es que lo hemos venido haciendo. Ahora lo que estamos haciendo es ser más cuidadosos, como decir, tener mucho cuidado desde la toma de la temperatura de las personas, pero también el uso del alcohol gel, por supuesto la mascarilla. Nosotros no permitimos que una persona venga a misa sin mascarilla. Si no trae, le damos una. Eso es lo que se hace. Pero porque tampoco queremos que sienta rechazada ninguna persona por eso. Pero con mucho gusto le damos una mascarilla y ya. Pero que nadie se oponga a usarla. Eso sería muy triste. La verdad que no. Siempre que ha venido una persona que no trae mascarilla, le hemos ofrecido una y se la pone. Sería muy triste que se negara a ponerse, que haya como una actitud rebelde, pues, de oposición. Eso no lo hemos tenido. Y luego el distanciamiento social, la desinfección de los lugares. En esto del distanciamiento estamos muy, muy estrictos. Se habla de 2 metros o 1,5 metros de distancia. Esto va a significar que los templos estén con una tercera parte de su capacidad posiblemente. Y lo que hemos hecho es multiplicar las misas. Por ejemplo, hoy a las 8 de la mañana, los que vinieron a la misa de las 8 habrán visto que había bastante espacio. Y lo que sucedía es que en la cripta, a la misma hora, teníamos también otra misa, para que no se nos hiciera un lleno en el templo. Es lo que se está haciendo, aumentando los números de las misas. Por último, quiero decir que la misma fiesta patronal, que ya vamos a celebrar porque nos cae el día 5, ustedes saben, la procesión la hemos suprimido. No vamos a hacer la procesión para evitar esa conglomeración. Sí vamos a tener las vísperas, pero dentro de la iglesia catedral. Antes las vísperas se hacían en la iglesia del Corazón de Jesús, la basílica, y nos veníamos en procesión. Ahora no, la procesión la vamos a transmitir virtualmente, la del año pasado, de los años pasados, mejor dicho, para que desde sus casas se pueda vivir. Pero no habrá la procesión ni la bajada, lo digo desde ya. Sí vamos a tener la solemne misa del 6 de agosto, va a venir la conferencia episcopal, etc. Están invitadas las personas, autoridades, como son los 3 poderes del Estado, etc. Y una representación del santo pueblo de Dios, pero con espacios también, espaciando en el templo,
Y luego vamos a transmitirlo por todas las redes sociales, pues, todos los medios, la televisión, la radio y las redes sociales, eso quería decir, para que todo el mundo pueda participar de la celebración, pero con esa limitante. Estamos de verdad preocupados por el aumento de los contagios y entonces quisiéramos que esto se controle cuanto antes, porque lo más importante es la vida de las personas, todos sabemos. Insisto que nosotros estamos en una campaña de vacunación y reconocemos el esfuerzo que el gobierno ha hecho para que haya la vacuna y que se distribuya de una manera muy fácil y muy organizada. Qué bien, cosa que en otros países hay mucha dificultad, como todos sabemos. Aquí, gracias a Dios y al esfuerzo de las autoridades, la vacunación es muy favorable. Entonces queda que cada persona se vacune, que cada persona se vacune. Ojalá que la vacunación pueda hacerse de una manera, como dijéramos, efectiva en todas las personas y en la comunidad para que podamos estar inmunizados cuanto antes y salir de esta pandemia. Eso es lo que podía decir. Nosotros estamos con todas las medidas de bioseguridad y esperamos que no tengamos contagios. Gracias. La siguiente pregunta corresponde a Eliana Leiva, Canal 12. Buenos días. A mí me gustaría saber su postura ante el incremento al salario mínimo, porque ya estamos a pocos días que se haga efectivo según lo decretado por el gobierno. Vean, nosotros como iglesia siempre hemos abogado por el aumento del salario mínimo y por tanto que ahora se aumente en un 20%, un 20% del salario mínimo, nos parece muy bien, excelente. Aún así es un salario muy bajo, todos sabemos. Ya quisiéramos que fuera más el aumento. Sin embargo, hay limitantes, también todos sabemos, pero qué bien que se ha aumentado. Nosotros estamos a favor de las personas más necesitadas, pues, que en este país no son los trabajadores que ganan el salario mínimo, sino los que no tienen trabajo, pero ese es otro discurso. Pero entre los que trabajan, los del salario mínimo, son los más pobres, son los más necesitados. Qué bueno que se les aumente. Ahora, otro problema es que no se ha aumentado todavía cuando ya subió la canasta básica. Y hay la especulación y esto y lo demás. Entonces, ¿qué pasó? Pareciera incluso que es una burla y que la persona que se le aumenta el salario no ve ningún beneficio. Entonces tienen que haber leyes que operen, que de verdad puedan controlar eso. No es justo. Pero siempre ha sido así. Pues ya es tiempo que las cosas cambien y que podamos ser más honestos, más justos. Si hay un aumento del salario, pues que sea efectivo. Pero si la sociedad de consumo nos va a subir el precio antes todavía de recibir el salario mínimo, porque se ha dicho que en agosto va a ser el aumento. Sí, pero ¿cuándo voy a ver yo el aumento de esos que serían $60 que me van a aumentar hasta que pase agosto? Sí, pero ya todas las cosas en el mercado, los tomates, el arroz, los frijoles, ya todo subió. No puede ser. Esa especulación, eso no puede ser. Entonces yo no soy experto para decir qué medidas tomar, pero tenemos la gente experta que debería aconsejar a las instituciones. Y yo creo que también tenemos las instituciones que velan por ese aspecto, el bien del consumidor. Y de nuevo que sean efectivos, que no solo sean las normas, pero que nadie las cumple, sino que se cumplan para que los aumentos de salario puedan surtir efecto, el efecto que se quiere.
Lo que se pretende con la nivelación o aumentos de salarios es que tengamos un salario más justo, menos injusto, menos de hambre, sino más digno. Todavía no podemos hablar salarios dignos porque no lo son, pero por lo menos más dignos, menos indignos. Pero repito, ¿de qué sirve si vamos a caer en ese jueguito de que antes que suba, ya yo como comerciante aumenté los precios? Entonces, no salimos de nada, estamos en un círculo vicioso. Eso no puede ser. Allí las autoridades para que tomen las mejores providencias y romper ese círculo vicioso para que el aumento sea efectivo, pero que sea el aumento, estamos totalmente de acuerdo, ¿cómo no? Por supuesto. Muchas gracias. La siguiente pregunta corresponde a Jacqueline Villeda, Diario El Mundo. Muy buenos días, arzobispo. En primer lugar, conocer cuál es su valoración sobre cómo avanzan las discusiones de la Comisión ad hoc que estudia el proyecto de ley de recurso hídrico y también su opinión sobre la fase 4 del Plan Control Territorial, en donde, entre otras medidas, se ha aumentado el número de militares en las calles. Muchas gracias. ¿La Comisión ad hoc de qué dice? De que estudia el proyecto de ley de recursos hídricos. Sí. Vea, nosotros como iglesia estamos estudiando ese proyecto de ley y en su momento vamos a hacer las observaciones o, si se quiere, los aportes. Todavía no hemos tenido una participación directa en este sentido. Esperamos que se nos llame y si no, de alguna manera haremos llegar nuestros aportes. Ahora estamos estudiando el tema. En general nos parece bien y sobre todo es plausible el que se apruebe una ley del agua o de recursos hídricos, como se le llama. Y ha sido muy triste, de nuevo, que en las asambleas anteriores no se haya querido aprobar, por más esfuerzo que hicimos. Y que tengamos una ley de aguas es un beneficio importante y esperamos que esta asamblea pueda aprobar esa ley. Pero siempre hay aspectos por mejorar. Un aspecto que nos parece muy importante es que se dé prioridad al consumo humano, que el agua sea prioritaria para el consumo humano, que no para la industria, que no para ni siquiera para los cultivos, sino el consumo humano, la persona es lo más importante. Luego, también debe verse con cuidado las concesiones que el Estado hace a la gran empresa, al gran capital, cuando le concesiona el derecho para la explotación de tantos miles de litros por segundo, por minuto, etcétera, porque estamos en un país al borde del estrés hídrico. No podemos dar esa facilidad para que el que pueda pagar, que compre tanta agua. Eso tiene que estudiarse bien. No puede ser así a la rápida. Nos parece que sin duda alguna la ley pretende favorecer al pueblo y que la empresa privada, como debe ser, se someta, porque es alguien que va a comprar el servicio o el beneficio. Entonces
y no tiene que estar dirigiendo como se pretendía antes, que ellos estuvieran en la parte rectora del agua. En esta ley no aparecen como tales, sino que es el gobierno. Eso nos parece bien, que tenga la autoridad carácter público, eso está muy bien. Pero tengamos cuidado, no vaya a ser que sin querer se esté, por así decir, favoreciendo injustamente pues la distribución del agua. Injustamente al quedar abiertas las concesiones. Esas concesiones tienen que estar muy limitadas con sus techos bien marcados y de manera justa. Ese es un aspecto que nosotros estamos estudiando, estamos analizando. Y otro aspecto es la participación ciudadana, que nos parece que es necesario que el pueblo participe. En la propuesta nuestra estaba establecido la existencia de los comités de cuencas y ahora no lo vemos, parece que eso no está contemplado en este nuevo proyecto y nosotros abogamos porque hayan, llámese así o de otra forma, pero hayan personas responsables de la comunidad en el cuidado de las cuencas para garantizar que haya el buen trato, etcétera. En una palabra, la participación ciudadana es muy importante, naturalmente. De modo pues que son detalles, si se quiere, puntuales, pero que nosotros consideramos que son importantes. Y bueno, estos aspectos no solo nosotros los señalamos, sino que también las organizaciones sociales. Yo he escuchado en distintas entrevistas que manifiestan estos puntos y otros parecidos, y nosotros estamos de acuerdo, sin duda, con estos puntos de vista. Ojalá que la Asamblea también esté de acuerdo, que atienda, que escuche las sugerencias para que tengamos una ley mejor. ¿En qué sentido? Que de verdad garantice el derecho del agua a la comunidad, al pueblo, a los más pobres, que no pueden competir con el gran capital. Ese es el punto. Entonces, tiene que ser una ley que esté favoreciendo al pueblo de a pie. Y entonces, en este sentido, estamos nosotros analizando el proyecto y en su momento vamos a hacer las recomendaciones a la Asamblea. Pero en general nos parece muy bien y el proyecto es muy bueno y ojalá que pronto tengamos una ley general de aguas, como se llame, pero que de verdad proteja el derecho al agua en las personas más pobres. Eso es lo que queremos. Y además ya dije que se ratifique en la Constitución la reforma para garantizar el derecho humano al agua y el derecho humano a la alimentación, que todavía no lo tenemos, por desgracia. Y nosotros no vamos a parar de pedir siempre que eso tiene que estar en la Constitución. Es más que justo. Yo diría es un deber del legislador dejar plasmados esos derechos en todos los países, pero cuánto más en nuestro país, que tanto lo necesita. Y lo necesita sobre todo el pueblo pobre. Bueno, me quedo aquí. Muchas gracias por su pregunta. ¿Cómo me dijo? Sí, vea, yo poco conozco el plan territorial, control territorial, pero me parece que se refiere a que se incrementará el número de los militares, es cierto, de pasar de 20.000 a 40.000. Vea, yo lo que he visto, sinceramente, en los gobiernos anteriores, y no es que quiera culpar a nadie, sino que señalo solo los hechos, quién más, quién menos, pero como
como no querer de verdad superar el fenómeno, sino más bien dialogar, hacer acuerdos con los señores de las pandillas, treguas, procesos de paz y distintas cosas parecidas. Pero entonces, si ahora se pretende terminar con este fenómeno y que para eso se necesitan más efectivos, yo creo que se justifica. Yo creo que si se va a dar la solución del problema en este sentido y que se necesita más efectivos para hacer frente a la problemática, para dar seguridad a las personas, se justifica el incremento. En lo que yo no veo que sea conveniente que sea la Fuerza Armada, o sea, no veo por qué es la Fuerza Armada la que tiene que aumentarse. En mi opinión, en mi criterio, en mi pensar, sería la policía, el cuerpo de la policía, porque estos son los encargados de la seguridad. Entiendo que la Fuerza Armada tiene otras finalidades, que es la integridad del territorio, etc. Entonces, pero no la seguridad, que extraordinariamente pueda ayudar a la policía, sí, está establecido en la Constitución y yo creo que está bien que le ayude a la policía, pero otra cosa es que se doble el cuerpo de la Fuerza Armada y entonces, si hacemos la relación, parecería que el cuerpo de la policía disminuye, o sea, en comparación, pues. Entonces, como que le estaríamos dando la función de la policía a la Fuerza Armada. Me parece eso que no es lo mejor, ni mucho menos, que es equivocado, con todo respeto. Yo pensaría en una lógica muy sencilla, que si hay que aumentar los efectivos, que sean los de la policía, que no los militares. Y bueno, tenemos ya ejemplos. Por ejemplo, Costa Rica tiene una policía muy efectiva, muy profesional, y tengo entendido que en buen número también, que mantienen el orden. No existe la Fuerza Armada. La suprimieron. Y les va bien, les va muy bien. No están lamentándose que suprimieron las Fuerzas Armadas. Yo no estoy diciendo aquí que se supriman, pero sí, en mi entender, sugiero que en vez de que se incremente el número de soldados, sería mejor que se incremente el número de policías para que se cuide de la comunidad. Tengo entendido también que algunos estados con cierto problema, bien en Europa, en Estados Unidos, lo que tienen es una policía numerosa que controla la situación. Es la policía. Bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias. Pero qué bueno que se estudie y que se haga este esfuerzo por superar el problema, porque no podemos seguir con este problema, estamos de acuerdo. Y no para que haya un exceso de poder y de fuerza, sino para que haya seguridad para el pueblo. Entonces, y repito, ojalá que en vez de aumentar los efectivos militares, se aumenten los efectivos policiales. Gracias por su pregunta. La última pregunta corresponde a Gerardo Castro, YSUCA. Buenos días. Buenos días. Siempre en relación a la pregunta anterior, sería la pregunta número 1. Muchos abogados han dicho, y también miembros de organizaciones sociales como FUNDE, FESPAD, como FUSADES han señalado que el incremento de militares en las calles no sería en consonancia con el Plan Control Territorial para atacar o combatir o generar seguridad pública, sino que para acallar al pueblo y para tener también atemorizado al pueblo y no salga a protestar ante las injusticias que pudiera cometer el gobierno.
Sería una pregunta. La otra pregunta es con el tema de la corrupción. El gobierno, con el tema de la corrupción, el gobierno ha señalado desde que tenía campaña política para buscar el Ejecutivo y desde hace 2 años que asumió el poder hasta la fecha que combate la corrupción. Hemos visto capturas de exfuncionarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando el gobierno de Estados Unidos dio a conocer la lista Engel, ningún funcionario señalado que componen el actual gabinete ha sido investigado o por lo menos cuestionado. Algunos señalados de corrupción simplemente son apartados del poder, pero no se les sigue un proceso judicial, como el caso de Coqui Aguilar con el tema de las ventas de mascarillas, el expresidente de FONAES y otros funcionarios que prácticamente han desaparecido de la palestra política, como el que era el ministro de Agricultura, Anliker, que fue prácticamente sacado de la palestra política, sin embargo no ha sido cuestionado ni tampoco investigado debidamente por las acusaciones que se le hicieron durante la pandemia de comprar alimentos con un sobreprecio. ¿Es realmente el combate a la corrupción que está haciendo el gobierno que anuncia, o simple y sencillamente, según el análisis que usted pueda hacer, es un combate selectivo de corrupción? Sí, gracias por sus preguntas. En cuanto a lo primero, yo repito lo que acabo de decir, que yo soy de la idea que si es necesario incrementar el número de efectivos, que en todo caso sería la policía. Que no sé cuántos policías tenemos, la verdad. Habría que hacer un estudio, si se necesita o no se necesita, o cuánto se necesita, ¿verdad? Pero se supone que ellos tienen estudios o estudian antes de tomar decisiones, pero yo veo lógico que ante un problema como el que tenemos se incremente la policía. Ya dije, no para hacer exceso de poder, sino para mayor seguridad, para resguardar, para estar con el pueblo, protegiendo al pueblo y que haya un dominio del territorio. No estoy de acuerdo ciertamente con el aumento de los militares, lo vuelvo a decir, lo ratifico, y ciertamente parecería que se militariza. Yo no me consta que hayan otras intenciones. Lo que yo he escuchado es que el plan territorial pretende aumentar el número de soldados para dar seguridad al pueblo. Entonces, pero aún así yo creería que es más oportuno y más conveniente que se aumente el número de policías. Ahora, en cuanto al combate de la corrupción, bueno, en definitiva, todo lo que se haga en este campo, enhorabuena. Yo no estoy informado mucho, sinceramente, qué significa esa lista Engels, que por qué la hace Estados Unidos, que quién la hace, con qué objetivo se hace, que si eso tiene una fuerza vinculante o coercitiva, legal, o no la tiene, solo es exhibir las personas y dejando en libertad. Pero me parece que aquí todos los señalados de todos los lados más o menos siguen igual. A nadie se le ha seguido ningún proceso. Y yo creo que sí es importante que se sigan los procesos, si es que los hay, si hay pruebas. En todo caso, yo creo que tenemos las instituciones como para que se sigan los procesos. Y al haber pruebas, si una persona tiene pruebas, debería llevarlas al organismo que corresponde a la investigación del crimen para que se hagan las diligencias. Yo personalmente no tengo información, no me atrevo a decir, señalar un nombre o señalar el otro, no, yo solo digo en general. Pero si ya se señalaron en una lista, entonces sería bueno que se investigara, cómo no, y que los responsables de esas personas también les investigaran. Me refiero a los jefes, si es que están en algún instituto político o en el gobierno mismo. Sería lo ideal. Pero, repito, yo no soy alguien experto en saber qué significa esa lista y por qué esa lista. Tengo entendido que Estados Unidos a los que aparecen en la lista les quita las visas, les prohíbe las visas.
Y bueno, ya allí ya hay un efecto. Pero que en sus propios países haya un efecto de investigación y de procesamiento, no sé si llega hasta allá la lista o no. Entonces, pero independientemente de que alguien esté en una lista o no esté, siempre debe combatirse la corrupción. Y entiendo que cada persona, cualquier ciudadano que tenga pruebas de corrupción puede interponer las demandas correspondientes. Yo sé que es difícil y que es un esfuerzo grande y que no se va a lograr posiblemente de una vez, pero tenemos que avanzar en esta dirección y todos ser vigilantes de este punto para que demos el paso, porque el país va a salir adelante, se va a superar cuando podamos haber superado este tema de la corrupción que es tan grave, tan difícil además. Muchas gracias. Gracias por su presencia con nosotros y por sus preguntas. Pasen buen día.